La repentina desaparición de este importante líder mundial, en la visión del vidente, marcaría un momento decisivo en la historia, desencadenando una serie de desastres en cascada y abriendo la puerta a una era de caos a escala global. Lo que hace que esta profecía sea aún más aterradora es la forma impactante en que se desarrollaría este evento, repentina, violenta y completamente impredecible, hundiendo a todo el planeta en un estado de conmoción e incredulidad. Este preciso momento se convertiría en el catalizador de un conflicto de una escala sin precedentes, que sacudiría a Europa antes de extenderse a los 4 rincones del mundo, exacerbando las tensiones existentes y hundiendo a la humanidad en una devastadora división global. La profecía de Baba Vanga para el año 2025, por su parte, se distingue por su misterio y sus ambigüedades. Si te fascinan los temas proféticos y los enigmas del futuro, no dudes en suscribirte a nuestro canal para descubrir todas nuestras próximas publicaciones. Apodada el Nostradamus de los Balcanes, Baba Vanga, esta clarividente búlgara, ha ganado fama mundial gracias a sus predicciones sorprendentemente precisas, que a menudo desafían toda lógica racional. Nacida en 1911, Baba Vanga perdió la vista cuando era niña tras un trágico accidente en el que se la llevó un tornado. Este dramático acontecimiento, considerado por muchos como un punto de inflexión en su vida, sería el origen del despertar de sus excepcionales facultades proféticas. A partir de ese momento afirmó haber recibido visiones sobre el futuro de la humanidad, visiones que despertaron a la vez admiración y escepticismo a lo largo de su vida. Entre las predicciones más notables y confirmadas de Baba Vanga se encuentran importantes acontecimientos históricos como los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, el devastador tsunami de 2004 y la histórica elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Estos acontecimientos, que marcaron la historia del siglo XXI, empujaron a muchos investigadores y entusiastas a profundizar en el análisis de sus predicciones, incluso después de su muerte en 1996. Lo sorprendente de sus profecías es la precisión casi inquietante de ciertos detalles, a menudo vinculados a tragedias o agitaciones de magnitud colosal. Lo que hace que sus profecías sean aún más preocupantes es cómo se interpretan. Baba Vanga casi nunca mencionó fechas exactas o nombres específicos, pero sus descripciones fueron tan vívidas y detalladas que, a lo largo de los años, muchos acontecimientos históricos se consideraron sorprendentemente alineados con sus visiones. Este fenómeno alimenta infinitas especulaciones y debates. Sus palabras siguen dividiendo a la opinión pública, especialmente cuando tocan temas tan graves como la desaparición de líderes mundiales o el estallido de guerras devastadoras. Aunque no existe evidencia científica que respalde sus habilidades sobrenaturales, Baba Vanga ha atraído a una gran audiencia de creyentes en todo el mundo. Las predicciones de Baba Vanga para el año 2025 están causando gran preocupación, especialmente entre los expertos y entusiastas de las profecías. Entre sus predicciones más oscuras se encuentran la repentina desaparición de un líder mundial y el estallido de un devastador conflicto en suelo europeo, acontecimientos que mantienen al mundo en alerta ante una amenaza inminente y omnipresente. Sin embargo, la visión del clarividente va mucho más allá de la simple desaparición de este líder. Según sus seguidores, este trágico acontecimiento sería el detonante de una guerra mundial de dimensiones sin precedentes en Europa, con repercusiones dramáticas para las poblaciones afectadas. Baba Vanga describe este momento como un verdadero punto de ruptura para la humanidad, un punto de inflexión fatídico cuyas decisiones, tomadas antes y después, definirán para siempre el futuro del planeta. El impacto de esta tragedia iría mucho más allá de las fronteras de un solo país. La profecía sugiere que tal evento crearía un vacío de poder catastrófico, seguido de luchas internas, levantamientos políticos y venganza que continuarían multiplicándose. Esta espiral de violencia e inestabilidad culminaría en una guerra de tal magnitud que borraría de la memoria colectiva los conflictos recientes, infligiendo profundas heridas a Europa, pero también al resto del mundo. Lo que hace que esta profecía sea aún más inquietante es la total incertidumbre que rodea las circunstancias exactas de la muerte de este líder mundial. Abundan las especulaciones. ¿Será un asesinato cuidadosamente orquestado, un golpe de estado con intrigas complejas o un acontecimiento fortuito que cambiará irrevocablemente el curso de la historia? Estas preguntas alimentan numerosos debates y teorías, dejando espacio para una multitud de escenarios potenciales.
Lo que aumenta el aura de misterio que rodea esta profecía es la ausencia total de detalles precisos sobre el lugar, el momento o incluso las causas exactas de este drama inevitable. A pesar de las incertidumbres que rodean las predicciones de Baba Vanga, una certeza emerge con fuerza inquebrantable. Ella ha designado el año 2025 como un momento clave en la historia de la humanidad, un año marcado por decisiones fundamentales que nunca podrían redefinir el futuro de nuestro planeta. Para muchos observadores, sus visiones no son simplemente advertencias sobre posibles tragedias, sino una invitación a una reflexión más profunda sobre la importancia del liderazgo y el colosal impacto que las decisiones de los líderes pueden tener en nuestro destino colectivo. No se trata solo de una cuestión de política, sino de un llamado a comprender el precario equilibrio sobre el que descansa nuestro futuro como especie. Entre las profecías más oscuras de Baba Vanga para 2025, uno de los acontecimientos más sorprendentes sería la muerte repentina de este líder mundial, descrita de manera conmovedora como una pérdida violenta y simbólicamente devastadora. Pero esta desaparición no sería solo un incidente aislado. Sería el desencadenante de una serie de desastres de escala sin precedentes, que hundirían al mundo en una crisis de violencia e intensidad sin precedentes. Esta profecía va más allá de la simple muerte de un hombre poderoso. Sugiere que tal pérdida resultaría en una desestabilización rápida e irreversible, tanto a nivel nacional como global. A nivel nacional, la desaparición de este líder provocaría luchas internas de poder de una intensidad sin precedentes, desestabilizando las estructuras políticas existentes y hundiendo a la sociedad en un caos social que rápidamente podría extenderse más allá de las fronteras. El vacío de poder así creado allanaría el camino para crecientes tensiones políticas, maniobras estratégicas y conflictos internos exacerbados por actos de venganza, lo que haría la situación aún más explosiva. Esta tragedia sería una profunda agitación que afectaría las alianzas geopolíticas globales, exacerbaría las rivalidades y alimentaría una inestabilidad generalizada, que se extendería mucho más allá de las fronteras del país en cuestión. Según Baba Vanga, las consecuencias de esta desaparición no se limitarían a un único territorio. Afectarían a millones de vidas en todo el mundo y marcarían un punto de inflexión decisivo en el destino de la humanidad. Lo que hace que esta profecía sea particularmente inquietante es cómo sugiere que la muerte de este líder puede haber sido el resultado de una conspiración cuidadosamente orquestada. Abundan las especulaciones sobre este punto. Actores cercanos al líder, impulsados por ambiciones políticas y luchas internas de poder, serían los instigadores de esta traición. Una traición que se produciría en un clima de desconfianza generalizada, generando una atmósfera de incertidumbre y caos, amplificada por las tensiones políticas ya presentes en la escena mundial. Aunque Baba Vanga no especificó nombres ni detalles específicos, muchos analistas y firmes partidarios de sus predicciones han especulado que este líder podría ser una figura global influyente, cuyo impacto moldea decisivamente el presente y el futuro de la humanidad. Lo que hace aún más preocupante esta interpretación es la aparente correlación entre la muerte de este líder y las crecientes tensiones en Europa, lo que sugiere que el evento marcaría no solo una tragedia de magnitud global, sino también un factor devastador para la estabilidad general. A pesar de las diversas interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo, el mensaje central de esta profecía permanece sin cambios: el papel del liderazgo en nuestras sociedades modernas es de suma importancia. La pérdida de un líder clave, en un momento en el que el equilibrio global es particularmente frágil, podría provocar trastornos colosales de alcance inimaginable. Esta profecía nos advierte, de alguna manera, del profundo impacto que las decisiones de los líderes y los acontecimientos que resultan de ellas pueden tener en el mundo entero, afectando a millones de vidas de manera irreversible. Entre las figuras citadas con mayor frecuencia como parte de esta profecía, el presidente ruso Vladimir Putin suele ser mencionado como uno de los candidatos más probables. Durante décadas, Putin ha ejercido una influencia decisiva sobre la política global y sigue en el centro de las tensiones internacionales. Como líder de Rusia, una potencia mundial que a menudo entra en conflicto con las naciones occidentales, encarna una figura clave en esta profecía. Su papel en las sucesivas crisis geopolíticas y sus posturas controvertidas le convierten en una figura imprescindible cuando hablamos de inestabilidad global y agitaciones políticas.
La longevidad de su poder, combinada con su participación en crisis geopolíticas recurrentes, hace plausible la idea de que Putin bien podría ser el líder designado por Baba Vanga. Lo que hace que esta especulación sea aún más preocupante es la sugerencia de que su muerte no fue accidental ni natural, sino el resultado de una traición interna. De hecho, Baba Vanga habría mencionado un complot urdido por personas cercanas al líder, dispuestas a atacarlo por razones políticas y estratégicas. Esta idea de traición, trágicamente recurrente en la historia de los grandes líderes, bien podría ser la chispa que encienda la mecha de la explosión global y ponga en marcha la sucesión de acontecimientos catastróficos para 2025. Teniendo en cuenta la posición estratégica de Rusia en el escenario internacional, una tragedia así no solo afectaría al país mismo, sino que tendría profundas repercusiones en la estabilidad geopolítica global. Un acontecimiento tan decisivo, que se produzca en un momento tan crítico, podría verdaderamente alterar el equilibrio de poder mundial, con consecuencias particularmente pronunciadas en regiones que ya son sensibles, como Ucrania y otras zonas de alto riesgo. La desaparición de una figura tan central como un destacado líder ruso podría desestabilizar los delicados equilibrios geopolíticos y desencadenar una cadena de reacciones a escala global. Aunque Baba Vanga no mencionó explícitamente ningún nombre en sus predicciones, el impacto de Vladimir Putin en la escena internacional, así como su papel central en el mantenimiento del equilibrio militar y político global, lo convierte en uno de los candidatos más probables designados por la clarividente. Su considerable influencia en los acontecimientos mundiales y su posición en el centro de las tensiones internacionales refuerzan la idea de que la profecía podría afectar a un líder como él. Esta interpretación alimenta aún más las preocupaciones sobre las profecías de 2025, destacando la importancia crucial del liderazgo y cómo las decisiones de los líderes pueden, en cualquier momento, causar agitación irreversible en el curso de la historia. La desaparición de una figura tan influyente como Vladimir Putin, en un contexto político tan tenso, correría el riesgo de causar una gran desestabilización, no solo dentro de Rusia, sino también a nivel mundial. El complejo clima político y la desconfianza omnipresente en la que opera, entre luchas internas por el poder y alianzas frágiles, hacen que un golpe de Estado o un asesinato sean particularmente plausibles. La profecía de Baba Vanga describe una muerte brutal, resultado de tensiones internas que llegan a un punto de ruptura, que hundiría a Rusia en un caos total. Este escenario de traición, en el centro del evento, bien podría involucrar a personas muy cercanas a Putin, desde sus asesores hasta sus propios agentes de seguridad, reforzando la idea de una traición interna que sería el catalizador de la desestabilización global que vendría después. El vacío de poder creado por la desaparición de Putin conduciría a una profunda inestabilidad política dentro de Rusia. Las luchas internas entre facciones rivales podrían desestabilizar rápidamente al ejército y provocar la pérdida de control sobre regiones estratégicas, dejando al país vulnerable tanto a los disturbios internos como a la intervención externa. Este proceso encaja perfectamente en la profecía de Baba Vanga, que describe la desaparición de un líder influyente como el punto de partida de una serie de conflictos devastadores que sacudirán el orden mundial. Este vacío de poder podría causar fracturas dentro de Rusia, exacerbando las tensiones regionales y geopolíticas y desencadenando una cadena de acontecimientos incontrolables. El impacto de la desaparición de Putin no se limitaría a Rusia y podría tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Rusia, al ser una potencia geopolítica importante, particularmente en Europa, influiría directamente en el equilibrio de las potencias mundiales. La caída de Putin marcaría el fin de una era de liderazgo y dejaría un vacío geopolítico que afectaría profundamente el escenario global, desencadenando una crisis a gran escala que afectaría a muchas naciones. Los acontecimientos que seguirían a tal desaparición podrían tener una escala catastrófica y afectar no solo las relaciones entre las grandes potencias, sino también todo el orden mundial. En este contexto surge otra figura clave, Donald Trump. El expresidente estadounidense, con su estilo de liderazgo único y su influencia internacional, podría desempeñar un papel clave en los acontecimientos que se desarrollarán tras la desaparición de Putin. Su compleja relación con Rusia, marcada por una combinación de cooperación y rivalidad, añade una dimensión adicional a la profecía.
Trump, como figura central de las relaciones internacionales, podría encontrarse en el centro de los acontecimientos, influyendo en la dirección que tomará la crisis global. Durante su mandato anterior, Trump adoptó una postura ambigua hacia Rusia, navegando entre el diálogo y las sanciones. En caso de desaparición de Putin, su política hacia Rusia podría cambiar significativamente. Según la profecía, Trump podría encontrarse en una posición clave para desempeñar un papel mediador, buscando aliviar las tensiones globales o, por el contrario, exacerbar los conflictos mediante acciones o declaraciones controvertidas. Su enfoque impredecible, a menudo marcado por un nacionalismo exacerbado, podría ayudar a estabilizar la situación global o exacerbar aún más las tensiones, dependiendo de las decisiones estratégicas que tome. Si Trump fuera reelegido en noviembre de 2024, como prevén algunos analistas, su política exterior podría dar un giro radical tras la desaparición de Putin. La gravedad de la crisis podría llevarlo a adoptar una postura más dura hacia Rusia, buscando influir en la sucesión política o desempeñar un papel más directo en la estabilización de Europa. Su posición podría caracterizarse por un retorno a un enfoque aislacionista o, por el contrario, por un deseo de fortalecer el liderazgo estadounidense frente a un mundo inestable y una Rusia debilitada. La profecía de Baba Vanga, si bien atribuye la crisis a la muerte de un líder influyente, también resalta la importancia de las decisiones de los líderes restantes, como Trump, en estos momentos decisivos. La compleja dinámica entre estas figuras de poder podría ser un factor determinante en el resultado de eventos futuros, destacando los desafíos geopolíticos y las opciones estratégicas que darán forma al futuro de la humanidad. Los acontecimientos venideros no solo podrían marcar el fin de una era, sino también determinar el curso de las relaciones internacionales en los años venideros. La profecía de Baba Vanga, que anticipa la muerte de Vladimir Putin como desencadenante de grandes crisis globales, coloca a Donald Trump en una posición crítica, donde sus elecciones estratégicas determinarán no solo el futuro inmediato de Estados Unidos, sino también el de la seguridad global. Y economía. Como presidente, sus acciones frente a tal agitación tendrán consecuencias profundas y duraderas, y moldearán el equilibrio geopolítico en los años venideros. He aquí algunas vías que podría considerar para responder a los desafíos planteados por la desaparición de Putin y sus efectos a escala internacional. Intervención militar para preservar el equilibrio estratégico global. Trump podría optar por una intervención militar, destinada a evitar el colapso geopolítico de Europa, especialmente si la desaparición de Putin genera tensiones que probablemente se conviertan en conflictos abiertos. Esta acción tendría como objetivo estabilizar la situación, proteger a los aliados de Estados Unidos y mantener el orden mundial frente a la creciente inestabilidad de Rusia. Sin embargo, esta estrategia conllevaría muchos riesgos, incluida la posibilidad de una guerra a gran escala y consecuencias impredecibles para la estabilidad internacional. Además, las relaciones con potencias como China o la Unión Europea podrían volverse aún más tensas, amenazando con una mayor escalada de las tensiones globales. Fortalecimiento de las sanciones económicas para aislar a Rusia. Otra opción para Trump sería endurecer las sanciones económicas contra Rusia, una respuesta directa al colapso interno del país. Estas sanciones tendrían como objetivo aislar económicamente a Rusia y, al mismo tiempo, frenar cualquier intento de desestabilización regional bajo un gobierno de transición. Al debilitar la capacidad de Rusia para ejercer influencia global, estas sanciones privarían a los potenciales líderes rusos de los recursos necesarios para mantener el orden interno y evitar la desestabilización internacional. Sin embargo, esta estrategia también podría tener repercusiones económicas para los aliados de Estados Unidos, además de aumentar las tensiones con potencias como China, cuyos vínculos estratégicos con Rusia son profundos. Enfoque diplomático para evitar la escalada y mantener la estabilidad global. Trump también podría optar por un camino más diplomático, buscando negociar una transición pacífica en Rusia e involucrar a las principales potencias mundiales en el proceso para evitar un peligroso vacío de poder. Este tipo de enfoque implicaría negociaciones con figuras políticas rusas clave, con el fin de garantizar la estabilidad del país y evitar que la situación degenere en una guerra abierta.
Aunque un enfoque de este tipo es difícil de implementar en un contexto de desconfianza e inestabilidad generales, su objetivo sería preservar el equilibrio global a largo plazo, reduciendo los riesgos de conflictos importantes y reafirmando la importancia de las alianzas internacionales. La compleja relación entre Trump y Putin, marcada tanto por momentos de cooperación pragmática como por tensiones subyacentes, ciertamente influirá en las decisiones que tome Trump en ese contexto. Aunque ha tratado de evitar una confrontación directa con Rusia durante su mandato, también ha mostrado voluntad de tomar medidas firmes, particularmente mediante sanciones económicas y una postura de defensa más asertiva. Después de la desaparición de Putin, esta dinámica podría reajustarse, obligando a Trump a gestionar una Rusia frágil en un entorno geopolítico incierto. El vacío de poder en Rusia y sus repercusiones geopolíticas. Un elemento central de la profecía reside en el impacto del vacío de poder dejado por la desaparición de Putin. Rusia, privada de su líder emblemático, corre el riesgo de hundirse en un período de caos interno, alimentado por luchas de poder y riesgos para la estabilidad de su ejército. Este vacío podría generar importantes tensiones internas y conflictos militares, con posibles repercusiones en regiones ya frágiles, como Ucrania y los países bálticos, exacerbando el riesgo de conflictos devastadores. Una respuesta rápida y reflexiva de Estados Unidos y sus aliados sería esencial para evitar la extensión de esta crisis. El impacto en Europa. La desaparición de Putin podría tener graves consecuencias para Europa, particularmente en Ucrania, donde la situación podría deteriorarse si el vacío de poder ruso exacerbara las tensiones entre el gobierno ucraniano y los separatistas apoyados por Moscú. Los países vecinos de Rusia también podrían volverse más vulnerables a cambios de régimen interno o agresiones externas. En este contexto, Trump se vería obligado a hacer malabares con acciones militares directas y enfoques diplomáticos, buscando limitar la escalada de conflictos y al mismo tiempo proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aliados europeos. Gestión de múltiples crisis. Ante una situación en la que se superponen múltiples crisis, la forma en que Trump decida manejar la situación podría exacerbar las tensiones globales o ayudar a aliviarlas. Si sus decisiones se perciben como demasiado agresivas o polarizadoras, podría conducir a una intensificación del conflicto a escala global. Por otro lado, una gestión cuidadosa y mesurada podría ofrecer una oportunidad de estabilizar la situación, evitando al mismo tiempo que el caos se extienda aún más. La profecía de Baba Vanga, al resaltar la importancia de estos momentos críticos, subraya que las decisiones tomadas por Trump en este momento crucial podrían remodelar el orden geopolítico global para las generaciones venideras. Conclusión. La profecía de Baba Vanga, al colocar a Trump en el centro de esta crisis global, resalta la importancia crítica del liderazgo en un mundo incierto. Las decisiones que se tomen en este período crucial darán forma no solo al futuro inmediato de Rusia, sino también al equilibrio geopolítico global a largo plazo. Donald Trump, con su estilo de liderazgo distintivo, enfrentará decisiones cruciales que determinarán si esta crisis puede contenerse o si resultará en una guerra mundial. La gestión estratégica de esta crisis podría reescribir definitivamente la historia moderna.